Hoy, hermanos, vamos a ir al libro de Marcos, ¿sí? Y la palabra, la prédica de hoy, quiero que escuches, Joshua, como dice, solamente de Jesús. Y el problema más grande de nosotros, como introducción, el problema más grande de nosotros que dependemos casi siempre una necesidad y voy a buscar algo terrenal, ¿sí? La palabra de Dios desde el principio nos ha dicho que hay un solo Dios y ese Dios creador es el que te creó a ti y el que me creó a mí, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, ese Dios nosotros le pertenecemos. Nosotros no somos dueños absolutamente de nada, hermano. Y muchas veces en enfermedad, hay enfermedad que el doctor sí lo tiene que curar a tu carne, pero hay enfermedades del alma, del espíritu, que solamente el Padre te puede sanar. Y muchas veces nosotros recurrimos a falsas tradiciones, falsas culturas, donde no es permitido, hermano. Tienes una necesidad de lo que tú quieras, debes de recurrir a Jesucristo, hermano. Y hoy la palabra de Dios, yo no quiero explicársela terrenal. El Señor me dio cuatro pasajes, donde nos va a explicar cómo dependieron de Él. Y se dieron cuenta, porque muchos dependían de otras personas. Pero hoy tú no debes de depender ni de mí, ni del predicador, ni de un hermano. Tú debes de depender solamente ¿de quién? De Jesucristo, hermano. Y de esto trata, así para los niños chiquitos, que les vayas diciendo, hermano, ¿sí? Joana le va a ayudar a su hermanito. ¿Si tienes la Biblia o te pasan una? Si quieres, pon ahí en ese celular. ¿Sí tienes celular? Amén. Pásale. Le pones en Marcos 2. Marcos 2. Vamos a leer Marcos capítulo 2 en adelante. ¿Sí? Marcos capítulo 2 en adelante. Termina hasta el 12. ¿Sí? Y nosotros vamos a ver esta historia, hermanos, donde, ¿quién recuerda cómo es el título? No dependas de nadie, solamente de Jesús. Amén. ¿Ya lo tienen todos? Marcos capítulo 2. ¿Amén? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Aquí Jesús dice que sanó un paralítico. Hoy viene, dice, entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Dice el 2, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en las puertas. Y les predicaba a Jesús la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por ¿cuántos? ¿De quién dependía el paralítico? De 4 personas, hermanos. Oigan bien, los amigos de él habían oído de Jesús. Él no había oído de Jesús, ¿sí? Él no había oído de Jesús. Pero ¿qué pasó, hermanos? Dependió de sus amigos, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios, ¿tú todo el tiempo vas a depender de nosotros? No, hermanos. Él no sabía, pero sus compañeros sí sabían. Esas 4 personas y todos los que estaban ahí sí sabían quién era Jesús y los llevaron para que Él los sanara y después dependiera ¿de quién? De Jesús. Pero fíjate lo que dice la historia aquí. Dice, y como el 4 dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo, tumbaron el techo
de donde estaban, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que ya era el paralítico, en el que yacía, en el que estaba postrado, ¿verdad? Dice que rompieron la casa donde estaba Jesús, ¿verdad? Y por ahí lo bajaron, porque también dice que había mucha multitud. Si la multitud quería sanar, quería decir que querían buscar a Jesús, dependían de Jesús. Pero estas personas, este paralítico, como estaba enfermo, oigan bien, dependía de quién, de 4 personas. Amén. Y luego dice el 5, al ver Jesús, la fe de ellos, ¿de quién? De ellos se da. Él no tenía fe, entiendan eso. Ellos sí sabían, pero él decía, Él sí te puede sanar. Tú tienes que ir a Él, tú no tienes que depender de nosotros. Nosotros te podemos ayudar, pero el que lo podía sanar y curar, ¿quién era? Jesús, hermanos. Y dijo el paralítico, hijo, tus pecados, le dijo el paralítico, hijo, tus pecados son perdonados. Muchas veces, y aunque no lo quieras creer, hermano, todos los problemas que tenemos es porque muchas veces tenemos pecado nosotros. Esto dice la palabra y no me vais a culpar a mí. Muchas veces hay enfermedades que sí son normales, ¿verdad? Pero hay otras enfermedades espirituales que no hayas paz, no hayas, ¿cómo te quiero decir? Que estés en una adicción y te vengan enfermedades, no es culpa de Jesucristo. Todas esas enfermedades son provocadas por ti mismo. El Señor te hizo ¿qué? Bueno, te hizo bien, ¿sí me entiendes? Nosotros somos los que contaminamos, por eso dice, no contamines ¿qué? El cuerpo o el templo del Espíritu Santo, porque te viene ¿qué? Aquí nos dice que estaba enfermo, ¿por qué? Por sus pecados, y ahora tenía que depender de una sola persona, no dependía de sus 4 amigos, dependía ¿de quién? De Jesús, tenía que depender de Jesús. Y fíjate lo que dice el 6. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Ellos se preguntaban, ¿verdad, hermanos? Y estaban pues viendo qué estaba pasando. Pero dice el 7, ¿por qué habla este así? ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino qué? Y también estaban reconociendo que Jesús, para los que no creen, es Dios. Amén. Amén. Y muchas veces, hermanos, nosotros buscamos, si estamos mal, vamos a que nos adivine, ¿verdad? O como dijo un hermano en Cristo, yo quisiera saber qué me dicen ahí. Si tú entras a un lugar así, el Espíritu Santo de Dios se aparta de tu vida y no se hace cómplice de lo que pase después. Oigan bien, si quieres una limpia, ven a Jesucristo para que Él te limpie a través de un bautismo, seas relimpiado y seas limpio, hermanos. Hoy estás sabiendo la verdad, tú de quién debes de depender. Amén. Y luego dice el 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban, o sea que estaban murmurando, cavilaban, de esta manera dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. El Señor les estaba diciendo que ese paralítico estaba diciéndoles a toda la multitud que estaba ahí que solamente tenían que depender de Jesucristo. Amén. Y como dice el título, no dependas de nadie, solamente de Jesús. Tú sabes, esas personas a dónde llevaron al paralítico a que lo curaran. Lo tuvieron que haber llevado a muchas partes, pero esas 4 personas, yo le voy a poner así, yo de mi parte, que eran evangelistas, lo encaminaron a que fuera Jesucristo, que ya no anduviera buscando en otro lugar su sanación, cuando su sanación estaba ¿dónde? En Jesús, y dependía de Jesús si lo sanaba o no. ¿Y qué tenía que hacer, hermanos? Es más,
Él no necesitó ni arrepentirse, hermano, porque vamos a oír más adelante la historia, le dice. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene que poder, autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al qué, al paralítico, ¿no? El Hijo del Hombre tenía en la tierra, abajo de la tierra, en todo lugar. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Por eso ahorita tú y yo debemos de depender solamente de Jesucristo. Yo te comparto la palabra, pero yo soy igual que tú, hermano. Y me declaro un pecador también, hermano. Yo no te puedo juzgar porque, mira, 3 dedos me juzgarían a mí, ¿verdad? ¿Y tú qué? Lo único que pedimos en la congregación que de verdad vengas dispuesto a hacer un cambio en mí, no. Un cambio en Cristo Jesús, amén. Y dice el 12 al 11: a ti te digo, fíjate lo que le estaba diciendo Jesús al aquel paralítico, ¿no? Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué crees que dijo el paralítico? Pues aquí dice la historia que ni siquiera le dio las gracias. Esa es la verdad. La verdad fue, en ese momento le perdonó esos pecados, tal vez, porque dijo, pues lléveme, ¿verdad? Pero no dice que le agradeció, ¿verdad que no? La fe, oigan bien, la fe eran de las 4 personas que lo llevaban a Él. Muchas veces nosotros llevamos este romanito, que es importante, ¿verdad? Este romanito lo llevamos, hermanos, y si es de plan de salvación. No, yo no lo quiero, no le hace, no lo quieras. Ahí tenlo. Pero si quieres que yo te lo explique, yo te lo explico. Y así estuviéramos nosotros como esas 4 personas. Nosotros estaríamos encaminando a ese paralítico, así le voy a poner, a todas aquellas personas que están enfermas, aunque estén postradas, aquellas personas que estemos en pecado, decirles, solamente hay un Dios. No dependas de nadie, solamente de Jesucristo, hermano. Amén. Y fíjate lo que dice el 12. Aquí viene lo bueno. Entonces él que se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. Oigan bien lo que hizo él. Y glorificaron a Dios. ¿A quién glorificaron? A Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Pero me voy a regresar en el mismo 12 y te lo voy a explicar bien, hermanos, porque así hasta el día de hoy muchos de nosotros así somos. Fíjate lo que dice. Entonces él se levantó enseguida. ¿Quién es el que se levantó? El paralítico, ¿da? Y tomando su lecho, ¿qué dice? Salió delante de todos, ¿verdad? Le dio las gracias a Jesús. Oigan bien, no le dio las gracias, nomás se levantó y se fue. Ahí nos vemos, no sé a dónde haya parado, si siguió lo mismo, no, pero dijo, tus pecados son perdonados, ¿verdad? Amén. Aplácate porque cosas malas te pueden pasar, ¿verdad? Y luego dice, de manera que todos se asombraron. ¿Quiénes se asombraron? Recuerden cuánta multitud había ahí, hermanos. Dice mucha, que no dejaban ni pasar. Por eso se subieron esas 4 personas para romper el techo para poder bajar al paralítico. Y luego dice, y glorificaron a Dios. ¿Quiénes glorificaron a Dios? Dice que el paralítico se levantó y se fue. Glorificaron a Dios los que se quedaron. El paralítico no. Y luego dice, nunca hemos visto tal cosa. Hermanos, ese paralítico fue para poder hacer la obra que Dios había mandado a Jesús, para que reconocieran que era el Salvador y reconocieran que era ¿quién? El Mesías. ¿Y qué reconocieron? Reconocieron, oigan bien, todos los días reconocieron que solamente Dios podía hacer milagros. Amén. Y entonces, ¿qué estaban reconociendo? Que Jesús era Dios, hermanos. Amén. Pero más adelante, hermanos, dice el Marcos 1:29, si puedes ir ahí, está enseguidita. Atrás, ¿no? Sí, atrás.
Y te voy a dar otro ejemplo para que veas cómo a veces hasta nosotros, oigan bien, hasta nosotros a veces decimos, no, llévalo a tal parte, ¿verdad? Cuando tú y yo debemos de decirle, llévalos a Cristo. Tú y yo debemos decirles, llévalos a Cristo, hermano. Amén. Fíjate lo que dice, ¿ya lo tienes en 99? Va a ser el 31, son 3. Fíjate lo que dice, ¿ya lo tienes, Jesse? Dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa a Simón y Andrés, y Jacob y Juan. Ya había 4 discípulos de Jesús, ¿verdad? Y luego dice, y la suegra de Simón estaba, ¿qué? Acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. ¿Quiénes le hablaron que estaba enferma? La suegra de Pedro. Sus discípulos, hermanos. Oigan bien, Y luego dice el 31. Entonces él se acercó. ¿Quién es el que se acercó? Y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente dejó la fiebre y ella le servía. Amén. Aquí hay 2 cosas con el paralítico. Él se fue. Y ella dice que después, no le hace que le haya servido la comida, pero le sirvió. ¿Qué pasa cuando nosotros, hay 2 cosas aquí, hermanos? Hay 2 cosas aquí. La primera, que Dios nos sana y vas a darle la gloria y la honra a otro lugar, a otra congregación, a otro monito, congregación y monitos, ¿Y qué pasa ahí, hermanos? Cuando le sigas hablando a Dios, ¿crees que te va a contestar? Si dice que los que estaban ahí en el paralítico glorificaron a Dios, hermano? El paralítico se largó. Pero en este momento, dice la suegra de Pedro, ¿sí? Dice que la agarró, la recibió, donde sabía quién era Jesús en ese momento y reconoció, así como dice, no dependió de qué, de nadie, solamente de Jesucristo. ¿Y qué dijo? Por agradecimiento yo te sirvo, Señor. Amén. Hoy el Señor te habla a cada uno de nosotros y nos dice, por agradecimiento, porque estábamos muertos en delitos y pecados y estábamos mal. Y el Señor nos rescató. El Señor dice, yo nomás te dejo una comisión, ¿verdad? Lleva mi evangelio para que muchas personas que estén enfermas como estos 2 sanen. Amén. Pero hubo personas que vieron estas maravillas, hermano. Y te voy a contar de una persona. Primero te voy a platicar de un leproso. Y ese está Marcos, ahí mismo, Marcos 1:40, nomás son 2, van a ser 2 capítulos. Ahí mismo está, 1:40. Los quise poner así para que pudiéramos entender el mensaje, hermano. ¿Ya lo tienen? Fíjate lo que dice, Jesús sana ¿a quién? A un leproso, pero fíjate cómo depende tu sanación de Jesús. Dice, vino a él un leproso rogándole. Dice, e hincando la rodilla, le dijo, si quieres puedes, dice, limpiarme. ¿Sí? Fíjate, ese leproso dependió de sus amigos, dependió de sus discípulos, de él mismo dependió. Hoy la sanación que tú quieras depende de ti mismo. Si crees en Cristo Jesús, pero si no crees en Cristo Jesús, vas a seguir igual, hermano. Tú puedes decirle como ese leproso, si tú quieres, Señor, límpiame. Pero el Señor te va a decir, ¿confías en mí? ¿Confías en mí? El problema más grande que tenemos, hermanos, que no confiamos en Dios. Decimos, sí te creo, Señor, sí te creo. Y volteándote te das la espalda. Milagros han salido de Cristo Jesús por pedir en la congregación y han ido a ofrecerlos otra vez a la idolatría. Si supieran la verdad, hermanos, si supieran la verdad de lo que puede pasar después, que tu hijo y tú mismo irán a un lago de fuego, porque esa es la verdad. Esa es la verdad, hermano.
Yo como dije, Señor, y no me voy a quebrar, hermano, y siempre voy a decir la verdad. Y siempre voy a decir la verdad, aunque me cueste lo que me cueste, hermano. ¿Sí? Pero tú y yo no podemos estar pasando lo mismo aquí. Recibes del Señor y le vas a dar gloria y honra a otras partes. Que este mono que no tiene poder, le van y le dan la gloria y honra. ¿Sabes por qué? Porque ese trapo, porque ese yeso les da, dice, la autoridad, hermanos, ¿de qué? De que sigan haciendo lo mismo, de que sigan tomando vino, de que sigan drogándose, de que sigan haciendo lo mismo, hermanos. Y ese es el problema más grande que hay, hermanos. ¿Y sabes por qué nosotros tenemos la culpa, hermanos? Porque no hay quien te explique la palabra de Dios bien, hermano. Y esa es la verdad. Usted y yo dependemos solamente de Jesús. Y venga lo que venga, le vamos a dar como sea, hermano. Pero cuando Dios te sana, hermano, no le des la espalda. Amén. Dice, ¿me quedé el 41? Y Jesús, teniendo que misericordia de él, extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Quiero. Y le dijo: sé limpio. Le ordenó que en ese momento iba a ser limpio, hermanos. Dependiste de mí. Dependiste de que orara por la hermana por ti. Tú debes de depender solamente de Jesucristo, hermano. ¿Quién te hizo libre a ti? Nosotros no tenemos importancia, ni nosotros, la gloria y la honra no es para nosotros. La gloria y la honra que tú debes de dar se llama Jesucristo, hermano. Y para eso fuiste llamado, hermano, para pelear batallas. ¿Y cómo voy a pelear esas batallas? Tú nomás lleva el Evangelio y deja que el Espíritu Santo de Dios sea el que germine esa semilla que tú llevaste. La semilla es el Evangelio de Jesucristo, y nomás hay un solo Evangelio. Y nomás hay un solo Dios, y nomás hay un solo Dios que se subió a la cruz, un solo Dios que murió por ti, un solo Dios que fue levantado el tercer día, un solo Dios que está sentado a la derecha del Padre, para que cuando tú le pidas porque eres su hijo, Él ahí va a estar y va a contestar. Pero cuando les des la espalda, quiere decir cuando tú lo dejaste, cuando Él no te dejó, cuando tú te soltaste la mano y le pidas, ¿qué va a decir? Hijo mío, tú nomás vienes a mí cuando te conviene. Amén. Y luego dice el 42: así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel. ¿Y quedó qué? Y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le pidió luego y le dijo: mira, no digas nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tus purificaciones lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. El leproso dice que no era momento de que Jesús se diera a conocer, pero por misericordia lo sanó. Amén. ¿Sí? Y en ese momento, hermanos, te digo una cosa, ¿qué pasó? Dice que tenía que ir con el sacerdote. Esa era la ley, de que cuando sanaran las personas que tenían lepra, tenían que ir con los sacerdotes para que dieran el visto bueno y ofrecer el sacrificio que tendría que pasar, hermanos. Gracias, hermano. Gracias. ¿Y quién le mandó decir? Ve y obedece, porque Jesús también era judío y tenía que obedecer la ley de Moisés. Y dile al sacerdote: ¿qué pasó cuando llegó ese leproso con aquellas personas? Con el sacerdocio. Pues ¿quién te limpió? Porque les digo una cosa, la lepra en aquel tiempo no había cura, no había vacunas, no había nada, hermano. Solamente podía sanar el Padre. Oigan bien. Y ese leproso supo a quién pedirle ese día, hermanos. De lejos, ¿sí saben qué eran los leprosarios? Un leprosario era una cueva donde todos iban allá, por decir, en el cerro se hacían las cuevas y ahí los metían. Era el lugar donde tenían que supuestamente estar para no contaminar a las demás personas.
Esos son los leprosarios, hermano. Y de lejos muchos se dice que 10 le gritaron a Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, que querían que lo sanaran, ¿verdad? La historia narra de que fueron 10 y al final de todo, hermanos, nomás regresó uno. Y te digo, ¿quién era el uno? Una persona inconversa, una persona que no creía en Jesucristo. Y él fue el único que regresó a darle las gracias. Y dijo, ¿y dónde están los 9 más? ¿Dónde crees que estaban? En el mundo, se fueron otra vez al mundo porque creyeron. Ustedes me perdonen, me siguen, ¿no? No, hermanos, así no funciona. Ese leproso llegó y le dio gracias. Y no era judío, hermano, quiero que sepas eso. Y dijo, ¿sabes qué? Te doy las gracias. ¿Y dónde están los 9? Con los 9, ¿sabes qué pasó? Los 9 no creyeron en Jesús. Ellos no dependieron ya más de Jesús. Ellos creyeron que otra vez con sus fuerzas, con sus tradiciones, con sus enseñanzas falsas, iban a poder seguir igual. Y no era así. Uno se dio cuenta que sí dependía, no del hombre, sino dependía de Jesucristo. Y reconoció en ese momento que Jesús era Dios. Porque en aquel tiempo sabían el que hiciera los milagros, ese era Dios. Y Jesús hacía milagros, hizo muchos milagros. Y Él es Dios, hermanos. Amén. Luego dice, ahí está en Marcos 5:25, hermano. Y te voy a mostrar algo bien hermoso que dice el Señor, ¿eh? Yo dije que los iba a sacar en capítulos donde tú ya los conoces para que pueda entrar esa palabra bien, hermanos, ¿eh? ¿Ya lo tienen? Fíjate lo que pasó aquí, hermano, ¿eh? Deja que mi hermano Juan, ¿le ayudas, hermano Luis? 5:25. Y va a ser nomás hasta el 34. Hasta ahí va a ser la explicación. ¿Ya lo tienen? Amén. Fíjate lo que dice. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, o sea, nada lo había curado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, hoy vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Fíjate lo que dice el 26, hermano. Fíjate lo que dice el 26. Pero una mujer que desde hace, ¿qué? 12 años, dice, padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastando todo lo que tenía, nada de aprovechado, antes le iba peor. Esta persona, oigan bien, su enfermedad era de doctor. Su enfermedad que tenía dependía de Jesús si quería sanarla, hermanos. Hay enfermedades de la carne y hay enfermedades espirituales que deben de sanar para que pueda el Espíritu Santo de Dios fluir en tu cuerpo, hermano. Y solamente ese milagro dependía de Jesús. Y también le dijo, ¿qué le dijo? Que desde hace 12 años, hermanos, ella padecía. Y también dijo que perdió todo, ¿verdad, hermano? Pero fíjate lo que dice el 27. Cuando oyó que hablaban de Jesús, pero ¿qué fue lo que oyó que hablaban de Jesús, hermano? Que hacía milagros, hermano. Pero esta persona, ¿qué? Ya había perdido todo. Toda esperanza y todo. Y aquí ya no tenía nada. Lo único que le quedaba era ¿qué? Depender de Jesucristo, de lo que Él fuera a hacer. Y fíjate, dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Yo te quiero decir, hermano, que ojalá tuvieras la fe como esta mujer del flujo de sangre. Ella dice, solamente si yo lo tocara, voy a sanar. Pero al pasar por aquí iba a tener muchos problemas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que si estaba en su regla
y tocaba una persona, era inmunda esa persona, había que tener un proceso de lavarse, pues, ¿verdad? Pero ella dijo, ya no tenía, yo creo, ni esposo, que el leproso. Ella dependía solamente de su fe con Jesucristo. Amén. O al caso, en la palabra de Dios, vamos a seguir leyendo, decía, y un amigo o una amiga la llevaba. No. Ella vio pasar, oigan bien, ella oyó pasar la multitud y escuchó lo que Jesús hacía. Y entonces dice que habiéndolo perdido todo, se dio cuenta que dependía no del hombre, no del doctor, no de los hechiceros, de los curanderos. Ella dependía ¿de quién? De Jesucristo. Y ella se arriesgó, ¿verdad que sí? Sí. Hoy la palabra de Dios habla a tu vida. ¿Quieres sanidad? Amén. Sé como esa mujer de flujo de sangre. Arriesga todo. ¿Qué es todo? Pon toda tu fe en Jesucristo. Eso es todo, hermano. Amén. Esa es la verdad. Y fíjate lo que pasa aquí, hermano. Porque decía, si tocara tan solo su manto, seré salva. Hoy bien lo que dijo todavía, no sana. Y eso es para nosotros, hermanos. No nomás es sana, también es salvo. Amén. ¿Qué estaba diciendo ella? Que no sé cuánta gente iba adelante de Jesús, que ella estaba viendo y oyendo y oyendo y oyendo, y dijo, a mí no me importa lo que haya perdido, pero hoy quiero mi sanidad y también quiero ser salva en este día. Amén. Pero se produjo ¿qué? Dos cosas. Y esto se produce así, hermanos, a través de la fe que tengas tú. Si de verdad quieres sanar, cree. No hay otra cosa, ¿eh? Si de verdad quieres sanar y ser salvo, cree. Esa es la fórmula para poder llegar a Jesucristo. Amén. Y luego dice el 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sanada aquel azote. ¿Qué es el azote? Que padeció, que esa enfermedad estaba dando lata, que no la dejaba ni siquiera, pues, yo no sé cómo aguantó esos 12 años, porque una mujer con ese periodo, yo creo que puede tener hasta anemia y puede hasta morir, ¿verdad? Pero fíjate cómo Dios se manifestó ahí para poder glorificarse y decirle, solamente dependan de mí. El día de hoy el Señor te dice y nos habla, solamente dependes de mí. Si nosotros vamos a desviarnos tantito, hermanos, si te desvías no va a haber nada. Amén. Amén. Y luego dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestiduras? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Fíjense, nomás les voy a decir una cosa, hermanos. Sus mismos discípulos lo seguían para ver quién seguía para hacer el milagro. No entendían a quién tenían a un lado de ellos, hermanos. Y no entendían porque te lo voy a decir como Felipe, Señor, ¿cuándo nos mostrarás al Padre? Y Jesús le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no me ven. Se fijan, hermanos, mucho tiempo el Espíritu Santo de Dios está aquí contigo, dentro de ti. No, me va a ir mal. No puedo sanar. No puedo prosperar. No puedo esto. ¿En qué lugar o dónde tienes tu fe, hermano? Voy a que me lean las cartas mejor, a ver si me dicen hasta cuándo. No, lo único que tienes que hacer es como la mujer de flujo de sangre o ese leproso. Híncate y clámale a Dios, Señor. Me rindo, Señor, ya. La mera verdad, yo no puedo. ¿Y sabes qué, Señor Jesús? Si quiero seguirte, como aquel que dijo la suegra de Pedro, y le sirvió, ¿verdad? Hay mucha palabra, hermano,
que nos va a tocar el corazón, y esta es una de ellas, hermano. Cuando te salvó, hasta el día de hoy lo has seguido, lo hemos seguido. Cada quien sabe, si nos estamos a la mitad, si te falta un poco más, es momento que de hoy empecemos a seguirlo a Él. Y no dependas de tus fuerzas, no dependas de tus amigos, solamente depende de Jesucristo, hermano. ¿Amén? El 30 luego dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron: ¿ves la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo, temblando, sabiendo lo que a ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. La mujer estaba temblando, hermanos, porque en ese momento sabían que esa mujer tenía que ser apedreada. Eso marcaba la ley de Moisés, hermanos. Y todos los que había tocado, que en ese momento eran inmundos, ¿verdad? Pero yo te digo el día de hoy, hermano, tú debes de ser esta persona que arriesgues todo, que le des todo a Jesucristo y pongas toda tu fe, toda, hermano, toda tu fe en Él, hermano. Si quieres sanar el día de hoy, no sé qué tengas tú, qué traigas tú, hermano, si de verdad quieres sanar, tú tienes que postrarte, hermano, tienes que postrarte y decirle al Señor: Señor, así como ese leproso, Señor, sí, yo me humillo, Señor, perdóname, te reconozco que solamente dependo ¿de quién? De ti, Señor Jesús. Y el 34 dice, y él le dijo, ¿a quién le dijo? A la mujer de flujo de sangre: hija, tu fe, hoy viene, te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué le dio al Señor? ¿Qué le dio en ese momento el Señor? Le dio dos cosas: Salvación y sanidad. Salvación y sanidad. Amén, amén. Cuando ella iba a pedir nomás una sola cosa, hermanos, ¿qué iba a pedir? Sáname. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Que le daba salvación. Que le daba salvación. ¿Y le daba qué? Sanación. Sanación y vida eterna, como quien dice, hermano. Sanidad. Hoy el Señor es tan grande y misericordioso que muchas veces nosotros, hermanos, ¿sabes qué pasa? No queremos depender de Jesús. ¿Y sabes por qué no quieres depender de Jesús, hermano? Porque es un compromiso bien grande. Y primero tenemos nuestros afanes. ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a estar? Es mi tiempo, es mucho tiempo perdido. Pero lo que sí te digo, hermano, tú ya estabas muerto. Amén. Él te rescató. Sí, Él es tu creador, pero tú ya estabas muerto en delitos y pecados y merecías el infierno. Pero como tú declaraste que era tu Dios y Señor, es tu sanador el día de hoy. Amén. Muchas personas no alcanzamos a entender, hermano, ¿sí? No alcanzamos a entender que en Génesis dice, eso no lo busquen porque ya se lo saben, en el principio Dios, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Y mucha gente dice, pero tú me estás hablando del Antiguo Testamento. Sí, hermano, también lo puedes buscar en el Nuevo Testamento. Y ustedes deben de ir, hermanos, a Colosenses 1:15, hermano. Colosenses 1:15. Y ahí está la verdad de la verdad, hermano. Adelante de Filipenses, hermanito. Muchas veces, hermanos, nos dicen, es que el Antiguo Testamento, no, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es la misma película, hermano, así de fácil. Amén. ¿Ya lo tienen? Fíjate lo que dice, hermanos, Deja que los muestre el hermanito Juan. Colosenses 1:15. Marta, ayúdale a Luz. ¿Ya? Esto lo deben de memorizar ustedes. Es larguito, pero ojalá que lo memoricemos nosotros, ¿saben?
Y luego les voy a leer un pedacito y ustedes en su casa vuelven, ojalá que estudien Colosenses, el libro de Colosenses, y te va a enseñar todo lo de Jesucristo. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén, hermanos. Y luego dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en los que hay en la tierra, lo visible e invisible. ¿Qué quiere decir? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado ¿por qué? Por Él, por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. ¿Se fijaron, hermano? ¿De quién tienes que depender tú el día de hoy, hermano? Si tú eres creación de Él, todo fue creado ¿para quién? Para Él, hermano. Pero cuando hubo el pecado de Adán y Eva, fuimos separados, pero ahora Él mismo se dio, el Señor se dio a sí mismo para poder llevarte otra vez, ¿a dónde? A donde está Él, hermano. Y muchas veces, hermanos, como Él es nuestro Dios, tú ve a un salmo, hermano, al Salmo 121, ve al Salmo 121. Y hay Salmo 121. Lo vamos a leer y esto también te lo tienes que aprender, hermano. ¿Ya lo tienen? Salmo 121. Amén. Y tú vas a saber el día que tengas una necesidad y vas a saber a quién le tienes que pedir. Amén. ¿Ya lo tienen? Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de dónde? De Jehová. De Jehová. ¿Qué hizo qué? Los cielos y la tierra. No dará, o sea, no te dejará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Qué quiere decir aquí? Él no duerme, hermanos, por estarte cuidando. Amén. Y luego dice el 4, he aquí, no se adormecerá ni dormirá. Es lo que te decía, el que guarda a Israel. ¿Quién es el que guarda a Israel, hermano? Jehová, oh Jesús, oh el Espíritu Santo de Dios. Y el 5 dice, Jehová es tu ¿qué? Tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Dice, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El 7 dice, Jehová te guardará. Oigan bien, Jehová te guardará de todo ¿qué? De todo mal. Él guardará tu alma, hermanos. Y el 8 dice, Jehová guardará ¿qué? Tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Esta palabra de quién es, hermano. Se fijan, hermano, las promesas que tiene Dios. Y nosotros muchas veces no entendemos que todo esto fue escrito para cada uno de nosotros. Tú tienes que creer que Él es tu guardador, tu sanador, tu restaurador y el que te está todavía ayudando económicamente, hermano. Él es tu proveedor, hermano. Hoy te digo, hermano, hoy tú sabes si quieres depender del hombre o quieres depender de Jesús. Hoy tú sabes si quieres buscarlo o no quieres buscarlo, hermano. Hoy depende de ti. Fueron 4 historias, hermano, donde uno se fue y ni dio gracias. La mujer, la esposa de Pedro, la suegra de Pedro, perdón, ella dijo, yo te sirvo, Jesús. No le hace que le haya servido desde ese momento el plato, pero le sirvió por agradecimiento. Amén. La mujer de flujo de sangre, por su fe, oigan bien, ¿sí? Recibió 2 cosas, salvación y sanidad. ¿Y el leproso qué recibió, hermano? Sanidad. Y dijo sanidad, ¿por qué? Porque se postró. ¿Supo pedir? Sí. Porque dice que cuando te humillas un corazón contrito y humillado, el Señor no deja de oír. ¿Sí me entiendes? Y en ese momento se activó
lo sobrenatural, lo que ningún hombre terrenal puede ni dar. ¿Qué fue? Sanidad. Amén. Y el Señor dijo, sí. Y hay un pasaje que no lo busques porque tú te lo sabes, porque dice así, con esto voy a terminar. Dice, porque de tal manera amó Dios a su Hijo, que dio a su único Hijo, para que el que en Él crea, oigan bien, no se pierda, mas tenga que vida eterna. Porque el Señor no mandó a su Hijo a condenación, sino a salvación, a restauración y darles esa vida de donde nosotros salimos. Amén. Pues gloria a Dios, hermanos. Nomás recuerden, no dependas de nadie, solamente de Dios. Amén.